Este, El mensaje de hoy se titula ¿Por qué nos dio Dios la Biblia? ¿Por qué nos dio Dios la Biblia? Y creo que van a ser realmente bendecidos por este mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía y nos enseña tu santa palabra. Y Señor, al reflexionar hoy sobre tu palabra y la razón por la que nos entregaste la Biblia, te pedimos que podamos aprender, crecer y beneficiarnos profundamente de tu mensaje, de la palabra de Dios que nos has dado hoy en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo, ¿por qué Dios nos dio una Biblia? Pues se lo he dicho muchas veces. Si no lo ha oído, me sorprendería, pero voy a seguir diciéndolo porque creo que es importante. La palabra Biblia es un acrónimo y esto por supuesto me lo estoy inventando yo. Y el acrónimo significa instrucciones básicas antes de dejar la tierra, ¿verdad? Y así la Biblia es un libro de instrucciones y son las instrucciones de Dios para todos nosotros. Y les voy a dar probablemente cuatro razones por las que Dios nos entregó la Biblia y las vamos a vincular con instrucciones. Hay diferentes tipos de instrucciones en la Biblia, pero cada una de ellas es muy significativa e importante y algunas personas no están al tanto de todas estas. Bueno, cuanto más sabes, cuanto más aprendes, como siempre, más bendecido eres. Mi pueblo perece, dijo Dios, por falta de conocimiento. Así que el conocimiento es muy importante, es algo verdaderamente significativo. Bien, Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 13. Vamos a tener las escrituras aquí en algún lugar o está bien, eso está bien. Bueno, ustedes pueden seguir ahí si no tienen sus Biblias. Muy bien, ahora fíjense en lo que dijo Juan. Este es, por supuesto, el apóstol Juan que escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice algo muy, muy poderoso. Él dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Así que estas cosas se refieren a sus tres epístolas y por supuesto también al Evangelio de Juan, ¿de acuerdo? Así que estas cosas, estas epístolas, estas cartas que Juan escribió, ¿para quién fueron escritas? Para personas que creen en Jesús, para personas que son creyentes de Jesús, para personas que creen que Jesús fue resucitado de entre los muertos y vive para siempre. ¿De acuerdo? Para ellos es que está escrito esto. ¿Eres tú? Por supuesto, así somos nosotros. Vamos a decirlo todos juntos. Digan en voz alta, así somos nosotros. 1, 2, 3. Sí, somos nosotros, los que estamos aquí. Estas cosas fueron escritas pensando en nosotros. Es verdaderamente interesante, porque por supuesto hay una denominación religiosa importante que enseña a su gente, no lean la Biblia. No puedes comprenderlo sin tú, sacerdote. Y déjame decirte, como tu sacerdote, que sí puedes entender la Biblia, porque Dios mismo te dio el Espíritu Santo para que la entiendas y necesitas estar leyendo tu Biblia por las mismas razones de las que vamos a hablar hoy. ¿Por qué Dios nos entregó la Biblia? Él no se la dio solo a unos pocos elegidos. Él se lo entregó a todos y cada uno de sus creyentes. Así que por favor, preste mucha atención a lo que va a decir a continuación. ¿Por qué escribió estas cosas? Para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis. Ahora bien, nosotros entendemos esto, pero les sorprendería la cantidad de personas que asisten a la iglesia que no saben que pueden saber si tienen vida eterna o no. Y le he preguntado a cientos de personas a lo largo de los años. ¿Sabes si cuando mueras, a dónde irás? Y no pueden decírtelo, solo esperan que sí. Ellos creen que tal vez sí lo hacen. Y luego, por lo general, sus respuestas están equivocadas de todos modos. ¿Sabes? Bueno, soy una buena persona. Esa es la respuesta número uno. Soy una buena persona. Bueno, la salvación no se basa en el mérito de tu bondad. ¿De acuerdo? Dios no tiene una balanza para decir, está bien, tienes suficiente bondad, puedes entrar al cielo. Eso me dice que no entienden el Evangelio, que no comprenden que todos han pecado y se han quedado cortos de la gloria de Dios y que ese pecado debía ser pagado. Jesús pagó el precio por ese pecado y la única manera en que podemos obtener la salvación, la redención, es al aceptar el plan de salvación que Dios nos ofrece, el cual es Jesús, ¿no es así?
Este es un gran versículo para feligreses, porque la mayoría no lo sabe, para que sepan que tienen vida eterna. Si no lo saben, probablemente no la tienen. Y para que sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Así que dos cosas son algo interesantes, porque encaja con una enseñanza que voy a estar dando en algún momento, en un futuro no tan lejano, y vuestros hijos van a aprender sobre ello. Y esto es que la salvación consiste en una puerta y un viaje. Jesús dijo, ya sabes, estrecha es la puerta y difícil, o sí, las diferentes traducciones, recta, difícil, es el camino que lleva a la vida eterna. Así que existe una puerta, tienes que atravesar esa puerta, lo cual significa fundamentalmente aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y después tienes un camino, un recorrido que debes transitar, y eso es precisamente lo que Él nos está diciendo aquí también. Presta atención a esto para que puedas saber con certeza que posees la vida eterna y para que puedas seguir creyendo firmemente en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el verdadero viaje, el de seguir creyendo, el de seguir caminando junto a Dios. O llevar a cabo nuestra salvación, como dice la Biblia, con temor y temblor. Esto significa que no solo confesamos que Jesús es el Señor y luego seguimos con nuestra vida. Continuamente hablamos de su vida y de su plan para nosotros. Así que, bueno, Juan lo deja de una manera muy, muy clara. Y aquí está el punto número 1 de por qué Dios nos dio la Biblia. Dios quería enseñarnos sobre Él mismo y cómo tener una relación con Él. Este es el propósito fundamental de este libro. Por esta razón, Dios nos entregó la Biblia para que nos instruyera sobre Él mismo y así pudiéramos llegar a conocerlo íntimamente y caminar en su presencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que necesitamos leer la Biblia para conocerlo o escuchar la palabra de Dios predicada para que podamos conocerlo. Veamos Juan capítulo 5, versículo 39. Claro, Juan también escribió esto, pero él está citando las palabras de Jesús. Jesús mismo dijo esto. Ahora presten mucha atención a esto. Él dice, ustedes escudriñan las escrituras. Él les está hablando directamente a los fariseos. ¿Qué hace vos y cuántos de ustedes saben que a él no le agradaban para nada los fariseos? Él no soportaba su religiosidad. Aquello no fue algo que le agradara en absoluto. De hecho, pronunció estas palabras con gran firmeza. Él dijo, ustedes mismos no entran al reino de Dios porque prefieren ser religiosos y para colmo de males les cierran la puerta a todos los demás que desean entrar. Así que estas son acusaciones verdaderamente muy, muy serias. De acuerdo, así que Jesús dijo, ustedes escudriñan las escrituras, porque en ellas creen tener vida eterna. Voy a volver sobre eso y hablaré un momento. Creen tener vida eterna. Y estas, las escrituras, son las que dan testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Este es el punto principal por el cual estoy señalando este versículo en particular. Dios nos dio las sagradas escrituras para que aprendamos acerca de Jesús, para que conozcamos el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas y cómo debemos caminar con Él. Bien, ahora esto es lo otro en lo que quiero enfocarme por un momento. Jesús les dijo, Él dijo, ustedes creen que tienen vida eterna. Permítanme decirles lo que es realmente aterrador y lo que es más aterrador, de hecho, en nuestro mundo eclesiástico. Y eso es cuando la gente cree que tiene vida eterna, pero no la tiene. Cuando piensan que son lo suficientemente buenos por lo que han escuchado, quizás la iglesia no lo predica o no lo enseña, pero muchos sí lo hacen, que son lo suficientemente buenos para ir al cielo. Creen que tienen vida eterna, pero en realidad no la tienen. Eso es aterrador, eso es muy aterrador. Les iría mucho mejor si no creyeran que ya lo tenían y estuvieran buscando para poder encontrarlo. Pero si crees que lo tienes, a veces no lo vas a buscar. Esto fue lo que pasó con los fariseos. Ellos creían tener la vida eterna y Jesús les dijo, no la tienen porque las escrituras hablan de mí. Y si les creyeran a ellos, me creerían a mí, ¿de acuerdo? Así que la primera razón por la que Dios nos dio la Biblia es para enseñarnos sobre Él y para mostrarnos cómo podemos tener una relación personal con Él. ¿Entendido? Número 2, veamos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Este es uno de mis versículos favoritos y verán por qué. A medida que lo leamos juntos, él dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Muy bien, detengámonos y hablemos de eso solo por un momento, porque es muy importante. Todo lo que es nacido de Dios, ahí está el nuevo nacimiento, la experiencia de nacer de nuevo, esa transformación espiritual. ¿Y qué le sucede a la persona que ha nacido de Dios? Esa persona vence al mundo.
no permiten que el mundo los venza. Ellos son quienes vencen al mundo, se arrepienten de sus errores, se apartan completamente de una vida de pecado y se vuelven hacia Dios para vivir una existencia de santidad dedicada a Él. Y luego, fíjense en esto. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora bien, la palabra fe se utiliza de dos maneras diferentes en las Sagradas Escrituras. Una de ellas es cuando lleva un artículo delante en el idioma griego, un artículo como la palabra la, es decir, la fe, ¿de acuerdo? Esa la fe se refiere específicamente a la fe cristiana. De acuerdo, y entendemos que existe la fe cristiana, pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que también existe la palabra fe sin un artículo y se refiere a tu fe personal, esa que Dios te dio cuando elegiste nacer de nuevo. Y esa fe es un don, una gracia inmerecida que se estableció en lo más profundo de tu ser para que pudieras creer y así alcanzar la salvación. Y luego tienes que mantener esa fe para que puedas usarla para vencer en la vida. Y por supuesto, ese es el motor principal de nuestra plantación de 10,000 iglesias. ¿Sabes? Por supuesto, vamos a lograr que la gente sea salva. Vamos a lograr que se llenen del Espíritu Santo. Vamos a instruirles sobre las manifestaciones del Espíritu, como los dones espirituales, la sanidad divina y todo lo que ello implica. Pero más allá de todo eso, les enseñaremos a vivir una vida plena de victoria, una vida de triunfo constante. Y eso es Santo contradictorio para gran parte del cristianismo. Es casi como si te salvaste, pero lo siento, tienes que simplemente aguantar esta vida miserable hasta que vayas al cielo. Lo siento por eso. y es como que, no, eso no es para nada lo que el libro dice. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo podemos llevar una vida cristiana que sea verdaderamente victoriosa? Él nos dijo que esto se logra a través de nuestra fe. Así que, en segundo lugar, la segunda razón principal por la que Dios nos entregó la Biblia fue para instruirnos sobre cómo triunfar en la vida. Y he descubierto esto, absolutamente todo el mundo desea ganar. Sí, de verdad lo hacen. Todo el mundo quiere ganar, pero después de perder y perder y perder y perder y perder, uno como que se rinde en la batalla y simplemente se resigna y piensa, bueno, así es la vida, es simplemente dura, es simplemente difícil. Y Dios quiere que sepamos que nos entregó este libro para que podamos vivir una vida de victoria. ¿No les parece increíble? Pausa. Bueno, ahora vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6. Pausa. Esto de verdad les va a gustar muchísimo también. Y hay una parte de esto que a mí me encanta, me fascina, me apasiona muchísimo enseñar. Efesios capítulo 6, y por supuesto, él está hablando de la armadura de Dios. De hecho, mi título justo encima del versículo 10 dice, toda la armadura de Dios. Sí, toda la armadura de Dios. Él está hablando de la armadura de Dios aquí. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 11, donde el apóstol Pablo nos dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Bien, la pregunta es, ¿por qué nos dice esto? ¿Cuál es la razón detrás de esta instrucción? Y a continuación, en un minuto, hablaremos de por qué nos ponemos toda la armadura de Dios, para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Ahora, esa palabra, así, acechanzas, no la usamos mucho. Recuerdo que dije eso un domingo y claro, Denise Wiles estaba sentada allí y ella dijo, yo lo uso. Sí, tú, así es, tu apellido es Wiles, así que está bien, pero nosotros no usamos esa palabra en nuestro lenguaje coloquial, pero significa esto, significa estrategias o métodos del diablo, estrategias, métodos o planes. ¿Sabes? Todos sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Sabes que el diablo tiene un plan para tu vida? ¿No te parece interesante? ¿Sabías que él tiene estrategias que usa contra la gente? Ahora te concedo que la mayoría de esas estrategias son bastante similares para muchas personas, pero Dios, quiero decir, el diablo sabe quién eres y qué. Las mejores formas en que él puede llegar a ti de la manera más efectiva. ¿Sabías eso? No te sientas en la obligación de decir absolutamente nada. Solo estoy bromeando contigo, ¿eh? Así que, aquí, ahora fíjate bien en lo que él dice aquí.
Porque no luchamos contra carne y sangre. Nuestro problema no es natural, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es en el mundo espiritual donde nuestra batalla tiene lugar. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Es el día en que eres atacado. ¿Alguna vez has tenido un día en el que fuiste atacado? Por supuesto, todos lo hemos tenido. Ese es el día malo. Y habiendo hecho todo, ahora yo creo que aquí se equivocaron con la gramática, de hecho. Pienso que lo que debería decir es, y habiendo hecho todo para mantenerse firmes, manténganse firmes. ¿Ves eso? Y habiendo hecho todo lo posible para mantenerte firme, mantente firme. Así que debes hacer todo lo que esté en tus manos, utilizando la armadura de Dios para poder resistir y mantenerte firme contra el diablo en el día en que él te ataque. Manteneos firmes. Luego dice, por tanto, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad. Y ahora él repasa las diferentes piezas de la armadura, habiéndoos puesto la coraza de justicia. Y no tenemos tiempo para hablar de todas estas, pero vamos a hablar de una en particular. Y habiendo calzado vuestros pies con la preparación del evangelio de la paz. Por encima de todo lo demás, por encima de qué te preguntarás, de absolutamente todo. Esto que te voy a decir ahora, esta es la pieza fundamental, la más crucial de todas. Sí, por encima de cualquier otra cosa, es imprescindible que tomes el escudo de la fe. ¿Y sabes qué es, en definitiva, lo más importante de todo esto? Es tu inquebrantable escudo de la fe. Eso es lo que realmente importa. Tienes que aprender a usar tu fe. Pausa. Con la cual, pausa, mira esto, pausa, podrás apagar por completo todos los dardos de fuego del maligno. Pausa. El escudo de la fe apagará absolutamente todos los dardos de fuego del maligno. Pausa. No quizás, pausa, no con suerte, pausa, no la mayoría de ellos, pausa, sino todos y cada uno de ellos. Es por eso que tenemos que aprender a usar nuestra fe, ¿de acuerdo? Y de nuevo, con lo que estamos hablando, tenemos que avanzar. Dice, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora, el yelmo de la salvación, ¿qué significa eso? Eso significa que tienes que renovar tu mente. Verás, un casco se coloca sobre tu cabeza. En este contexto, tu cabeza representa tu mente y es necesario que transformes tu forma de pensar con la palabra de Dios. Así podrás pensar de la misma manera que Dios piensa. Tu pensamiento debe alinearse con lo que Dios quiere que pienses. ¿No les parece increíble el casco de la salvación? Bien, a esto es a lo que vamos. Y la espada del Espíritu, que es, presten mucha atención, la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Muy bien, entonces, una parte esencial de nuestra armadura incluye una espada. De acuerdo, ¿de qué manera podemos utilizar la espada en el ámbito espiritual? Bueno, él nos dice que la espada del Espíritu, esa arma tan poderosa, es la mismísima palabra de Dios. ¿Por qué creen que Dios nos entregó la Biblia? ¿Por qué nos dio la palabra de Dios? Él nos dio la Biblia, sí, nos entregó la palabra de Dios precisamente para que tú pudieras derrotar al diablo en tu vida. ¿Están conmigo, gente? Mira, necesitas esa espada para poder derrotar al diablo. Ahora, lo que es realmente increíble de todo esto es, en primer lugar, Jesús usó la espada del Espíritu en el desierto cuando el diablo, el maligno, vino a él. Y el diablo dijo, oye, la Escritura dice esto, debes hacer esto. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, que estaba haciendo él en ese momento. Estaba utilizando la poderosa palabra de Dios como si fuera una afilada espada para combatir y vencer al diablo. Y después de eso, el diablo intentó una nueva estrategia. ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió? Escrito está, y él citó la Escritura. Él derrotó al diablo en cada una de esas pruebas, de esas tentaciones del diablo, con la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que es tan concluyente, tan definitivo. Cuando se refiere a la palabra de Dios, en el griego existen dos palabras diferentes para referirse a palabra. Una es rema y la otra es logos. El logos significa la palabra escrita y esta es la palabra escrita que tenemos aquí justo frente a nosotros. Es la palabra de Dios la que ha sido escrita para nosotros.
Pero la segunda palabra griega para referirse a palabra es rema, y esta significa específicamente palabra hablada. Es decir, se refiere a la palabra que ha sido pronunciada, la palabra que se expresa verbalmente. Por lo tanto, la espada del Espíritu no es el logos, sino la rema. No puedo tomar este libro y decir, bien diablo, ¿dónde estás? Te voy a apuñalar con este libro. Esto no es la espada del Espíritu. Esto es el logos de Dios, no el rema de Dios. Entonces, ¿qué es la espada? Es la palabra hablada de Dios. Tengo que tomar este logos y pronunciarlo con mi boca, con palabras, y esas palabras se convierten en la espada del Espíritu, y así es como derrotamos al diablo. El diablo se presenta con la tentación o con alguna prueba. Nosotros desenvainamos nuestra espada y le damos una voz. ¿Están listos para escuchar esto? Les voy a compartir una palabra que es realmente poderosa y transformadora. ¿Están completamente preparados para recibirla? Quiero que utilicen su voz de fe. Usa tu voz de fe, ¿sabes? Les dices a tus hijos, les dices, usa tu voz interior. ¿De acuerdo? Creo que Sri me lo ha dicho a mí también algunas veces. Usa tu voz interior. Usa tu voz de fe. ¿Cuál es tu voz de fe? Tu voz de fe es proclamar la palabra de Dios. Y eso derrotará al enemigo en tu vida. Y, por supuesto, como acabo de mencionar, vimos eso con Jesús, quien usó la espada contra el diablo. Nos proporciona un claro ejemplo de ello. Miren en Santiago 4:7. Esta es otra forma de ver lo que acabamos de hablar. Santiago hace una declaración interesante aquí. Él dice, por tanto, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿De acuerdo? Resistan al diablo. Bien, tal como ya habíamos conversado, la espada del Espíritu es una herramienta fundamental, una manera muy efectiva de vencer las artimañas, las astutas estrategias del diablo. En esencia, este pasaje está transmitiendo exactamente el mismo mensaje, solo que lo formula con la terminología específica de resistan al diablo. ¿De qué manera lo hacemos? Con la espada del Espíritu, mediante el uso de nuestra fe, dándole voz a la palabra de Dios. Y eso es lo que resiste al diablo. ¿Y qué hace entonces el diablo? Él huye. Es lo que hizo con Jesús también. Él huye. Ahora bien, eso no significa que no vaya a regresar. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de eso? Sí, él regresará. No pasa nada. Puede volver porque solo vamos a volver a golpearlo con la espada de nuestro espíritu. ¿Y qué tendrá que hacer entonces? Huir. Pero hay algo fundamental que debemos hacer para que esto funcione. Santiago nos dice que debemos someternos a Dios. No puedes ser un creyente rebelde. Debes estar alineado con las cosas de Dios, sometiéndote a Él. Entonces Él respaldará lo que dices también. Eso es genial. Bien, Hebreos capítulo 4, un versículo más, uno más o dos más. Veremos aquí. Hebreos 4. Lo leeré directamente de la pantalla. Hebreos 4. Esto es tan bueno. Esto es tan bueno. La palabra de Dios es que viva. La palabra de Dios está viva. Tienes una entidad viviente en lo que llamamos la Biblia. Está viva con la vida de Dios, con el aliento de Dios. No es solo un libro, es un libro sobrenatural. No solo fue escrita sobrenaturalmente, sino que mantiene su sobrenaturalidad. La palabra de Dios es viva y poderosa. Eso significa que está llena de poder. Este libro está repleto de poder. Por eso cuando se predica, las personas son profundamente convencidas y se acercan a Cristo. Porque este mensaje está vivo y es sumamente poderoso. Está tocando a la gente en lo más profundo de su ser, en el centro mismo de su existencia. Y ahora presten atención a esto. Y más afilada que cualquier espada de doble filo. Así que aquí tenemos de nuevo esa imagen de la espada que es hola. Hablar de tu fe es una espada. Esa espada eres tú usando la voz de tu fe, proclamando la palabra de Dios, que penetra hasta la división del alma y el espíritu.
Ahora, tu alma y tu espíritu están conectados, pero son en realidad dos cosas diferentes. Ok, y la tercera parte de tu persona es tu cuerpo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y tu espíritu es aquello que Dios sopló en ti, por así decirlo. Ok, así como Dios sopló en Adán el aliento de vida, Dios sopló en nosotros cuando el día en que nacimos. Nuestro espíritu, pausa como dice Eclesiastés, proviene de Dios. El espíritu viene de Dios. Y entonces el alma es tu mente, y la mente es esa parte de ti que tienes que programar. Y lo que es tan interesante de eso es que la mente de todos se programa, y se programa en primer lugar por los padres que Dios le dio a esa persona. Ahora, desafortunadamente, eso no siempre es algo bueno. Se programan de forma incorrecta. Pero en algún momento todos tenemos la opción de cómo vamos a continuar la programación de nuestra alma, nuestra mente. Y podemos programarla según la palabra de Dios o podemos programarla según el mundo. Y una producirá resultados maravillosos y la otra producirá incluso catástrofe en la vida de una persona. Así que la palabra de Dios está viva, es poderosa, más cortante que cualquier espada de doble filo, y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que estás... Y voy a terminar con esto, pero es muy poderoso, así que no se lo pierdan. La palabra de fe, dijo Pablo, es que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, entonces seremos salvos. Confesamos el señorío de Jesús con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Bien, ahora puedes confesar con tu boca Jesús es Señor, pero si no crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, no serás salvo. Y hay mucha gente que confiesa que Jesús es el Señor, pero ellos no son verdaderos, auténticos creyentes. Ellos realmente no creen eso. Ahora, digo eso solo para decir esto. Cualquier cosa en la que queramos que nuestra fe tenga éxito, no solo debemos hablarla con nuestra boca, sino que debemos creerla en nuestro corazón. Podemos confesar que Jesús llevó nuestras enfermedades y dolencias y por sus llagas somos sanados, pero si no está empoderado por la creencia del corazón, entonces esas palabras no van a tener el poder de traer sanación. Así que tenemos que tomar la palabra de Dios y meditar en ella hasta que la creamos verdaderamente en nuestro corazón. Y cuando ya la hemos creído firmemente en nuestro corazón, entonces nuestras palabras se vuelven creativas. Y ese es el vacío que a veces tienen las personas. Es, bueno, yo dije esto o yo dije aquello. Sí, pero la clave es esa parte central de ti, el corazón que cree y luego se libera. Esa fe se libera a través de las palabras. Entonces, ¿por qué Dios nos dio una Biblia? porque Dios quiere instruirnos en todas y cada una de estas cosas, cómo establecer una relación profunda con Él, cómo alcanzar la victoria en la vida, cómo derrotar al diablo, cómo resistir sus ataques, cómo llevar a cabo prácticamente cualquier cosa que te propongas. Hay instrucciones muy claras en el libro, solo tienes que buscar y encontrar esas instrucciones. ¿No es eso verdaderamente asombroso? Oremos, Jesús, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra, la palabra de Dios, y te agradecemos por revelarnos en la misma escritura por qué nos entregaste la Biblia, que es la palabra de Dios. Y Señor, simplemente oramos para que nuestro nivel de habilidad y destreza con respecto a tu santa palabra sea plenamente maximizado en cada aspecto de nuestras vidas, para que así podamos empuñar con poder la espada del Espíritu, tal como tú lo hiciste, y de esta manera asegurar la victoria en absolutamente todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. No vamos a tomarnos mucho tiempo, pero hay alguien aquí que tenga algo que le pese en el corazón o algo que sienta que el Señor querría que compartiera con nosotros justo ahora. Es que siento que quizás el Señor le estaba hablando de verdad a alguien en particular o a varias personas. Alguien.
Pero entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Gracias por compartir eso, porque creo que todos nosotros podemos beneficiarnos de ello. Ahora, lo que te voy a decir es esto: ¿cómo logras que tu corazón crea? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, esta es una respuesta general para absolutamente todos y cada uno. Entonces, para tu caso particular, necesitas creer firmemente que ya estás sanado de la raíz del problema, de la cuestión central. Entonces, ¿cómo es posible que uno llegue a ese punto? Bueno, uno tiene que escuchar algo que le va a traer fe, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a traer fe? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que tiene que ser la palabra de Dios, pero ¿qué partes de la palabra de Dios? No cualquier parte. Tienen que ser específicamente escrituras de sanidad. Así que yo conseguiría de media docena, una docena de escrituras de sanación, las pondría en tarjetas de recetas o en tu teléfono y cada día las diría en voz alta. Padre, gracias porque Jesús llevó Isaías 53. Isaías, gracias te doy, Señor, porque Jesús llevó mis enfermedades y mis dolores y por sus llagas yo soy sanado. Primera de Pedro 2:24, Pedro dijo, y por sus llagas yo fui sanado. Ahora tomas media docena o incluso una docena de escrituras y cada día las estás diciendo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la fe viene por el oír. Y es como Abraham y Sara, ¿sabe? Dios les dijo, van a tener un hijo y ellos se rieron. ¿Por qué se rieron? Porque en el fondo de su corazón no lo creyeron. Y entonces, por supuesto, Dios dice, ¿te reíste? Y ellos dicen, no, no nos reímos. Bueno, le mintieron a Dios, pero está bien como sea. Así que Dios les enseñó cómo llegar a ese punto donde pudieran creer que iban a tener un hijo. O sea, todos entendemos lo absurdo de pensar que podrías tener un hijo a los 90 años, pero ni tampoco o ni siquiera las ganas de quererlo. Sí. Así que, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que empezar a confesar, y por esta razón Dios les cambió el nombre. Esto fue una de las cosas que Dios hizo para ayudarlos. Así que Él les dijo, Abraham, tú vas a ser Abraham, lo que significa padre de naciones. Sarai, vas a ser Sara. Dios le dio una porción de su nombre, la H, que significa madre de naciones. Así que cada vez que conversas, que es cada día, Abraham, ¿qué estaba haciendo ella? Ella le estaba diciendo, oye tú, el padre de muchísimas naciones. ¿Sí? La madre de muchas naciones, dices. Sí, sí, el padre de muchísimas naciones. ¿Cómo que la madre de muchísimas naciones? Y entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Él les estaba enseñando cómo usar las palabras para traer fe a sus corazones. Y así es como lo he visto funcionar en mi propia vida. Cuando uno empieza por primera vez, no lo cree. ¿Sabe? Y simplemente no te lo crees. Es como decir, no me lo creo, si te soy sincero, pero lo sigues repitiendo y entonces es como que llegas a pensar, bueno, ¿por qué no podría ser posible? Eso podría, sí, eso podría ser posible. Y luego lo sigues diciendo y entonces te dices, ¿sabes qué? Esto sí es posible. Y lo sigues repitiendo y entonces te dices, ahora creo en esto. Y entonces es justo ahí cuando se activa y empieza a funcionar. Así que eso es exactamente lo que yo haría si estuviera en tu lugar, Tom. Eso es lo que yo haría si fuera cualquier persona, sea lo que sea que esté pasando. Voy a decir una cosa más también. ¿Sabes? Como los coches y las casas. ¿Sabes? Nosotros, nuestra familia, ama las casas. ¿Sabes? Nos encantan los coches. Tenemos muchos. Nosotros todos compramos coches y más coches y casas. Pero déjeme contarles cómo fue que todo esto comenzó. Nosotros, cuando no podíamos permitirnos nada más que mi primera casa de 1200 pies cuadrados, simplemente íbamos a ver casas mucho más grandes y decíamos, gracias Jesús, tú dijiste que podríamos tener 100 casas. Bueno, es como, ¿por qué querría yo 100 casas? Es completamente irrelevante. Solo estábamos tratando de edificar nuestra fe. y así íbamos a ver y hablábamos. Vamos a tener una casa como esta algún día. Vamos a tener un auto como este algún día. Y todo eso pasó por ese proceso. Así que es verdad para cada uno de nosotros. Jason, ¿tienes alguna idea? Sí, Dodi.
De acuerdo. ¿Hay alguien más que quiera hablar? Kevin, ¿qué nos traes? Me parece que tenías algo que te estaba dando vueltas por dentro. Sí. No, no es así. Sí, sí, veo que algo se está moviendo, se está agitando en tu interior. De acuerdo, de acuerdo. Sí, gracias, Señor. Por lo que sea que estés haciendo, Señor, en este preciso momento, simplemente te damos muchísimas gracias por traer eso a la luz en el nombre de Jesús para que de su espíritu Fluirán aguas vivas. Manifestation. Por su vida, sí, por su vida, en el santo nombre de Jesús. Amén. Así sea. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien más que quiera compartir? Muchas gracias, Señor. Bueno, pues ahora llegamos a esta parte, la de la ofrenda. Tenemos que compensar por todos aquellos hermanos que no pudieron estar aquí. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Aleluya. De todas formas, ustedes ya saben cómo conectarse a Internet o lo que sea que la mayoría de la gente está haciendo. ¿Alguien tiene alguna petición de oración antes de que cerremos la reunión? Ay, Dios mío, mira, yo nunca, no lo hago, por eso no me acordaba. Muchas gracias. Jason, ¿cuál es tu petición de oración? Ok. Está bien. Alabado sea Dios. Vamos a esperar a que todos reciban uno. Bob. Está bien. Exacto. De acuerdo. Sí, lo vamos a hacer. Sí, bien, vamos a tomar la comunión y luego oraremos por la casa de Jason y por la sanación de todos y cada uno. Señor, gracias por proveernos sanación y gracias por la comunión donde celebramos que tú nos provees eso y que a través de Por las llagas que fueron puestas sobre tu espalda para que nosotros fuéramos sanados y podamos vivir en perfecta salud, en una plenitud y una integridad total de bienestar. Señor, te damos gracias porque al discernir tu cuerpo, discernimos que al participar de él, tú estás expulsando la debilidad, la enfermedad y la muerte prematura de nuestras vidas. Y Jesús dijo, este es mi cuerpo que fue partido por vosotros, y participemos juntos. Luego, de la misma manera, tomó la copa y Señor, te damos gracias por tu sangre derramada, te damos gracias porque hemos sido perdonados, te damos gracias porque tenemos una posición justa y correcta ante Dios y te damos gracias por el precioso don de la vida eterna. Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Procedamos ahora a participar juntos. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gracias, mi Señor. ¿Por qué no? Si tienes alguna necesidad de oración, por favor, levanta tu mano y voy a orar por todos juntos. Bob, levanta tu mano, por favor, por nuestros amigos de los que hablaste. Jason, levanta tu mano, si quieres, una casa. ¿Quién más necesita una oración, una plegaria respondida hoy? ¿Hay alguien más por aquí que necesite algo? De acuerdo, mientras oramos, Ronnie. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias porque respondes a nuestras oraciones y te agradecemos que te deleitas en responder a la oración, que deseas contestar cada ruego y que has escuchado todas las peticiones de oración y las peticiones de oración silenciosas que brotan de su corazón. Ahora mismo, Señor, nosotros, por aquellos que no hablaron, oramos por ellos también. Señor, tú amas profundamente a tus hijos y te deleitas en bendecirlos con tu gracia y tu poder. Por eso elevamos nuestra oración con fe, pidiendo sanidad completa, plenitud de espíritu, manifestación de tus promesas, bendición abundante y un aumento en todas las áreas de sus vidas, y por cualesquiera otras necesidades que estén aquí representadas, oramos para que sean cubiertas, suplidas y satisfechas plenamente en el poderoso nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios que dijo:
Amén. Amén. Está bien, pues. Nos vemos por ahí, chicos. También vamos a tener que comer unas cuantas donas extra. Paul, ¿nos puedes ayudar con eso?